Hola a todos y bienvenidos al último capítulo del artículo de este año. Hoy vamos a revisar esta publicación acerca de sífilis publicada en JAMA. Este video fue patrocinado por MD English, el único programa de inglés diseñado exclusivamente para médicos que recientemente empezó a cursar Sebastián. Lo primero que me gustaría resaltar es que durante el proceso de adquirir el programa toda la información es muy clara, al punto de que en varias oportunidades explican en qué consiste el mismo. Leen con uno el contrato, explican las cláusulas y posteriormente hay una llamada telefónica para confirmar que uno sepa qué incluye y qué no incluye el programa y se finaliza dejando agendada la inducción. En esta se realiza una valoración del nivel de inglés para conocer el punto de partida y se da a conocer los recursos que tiene el programa para el aprendizaje del idioma, que incluyen ebooks, ejercicios complementarios interactivos y acompañamiento con sesiones de training y mentoring en vivo, de las cuales les estaré hablando en los próximos videos. Si les interesa revisar el programa, lo pueden hacer a través de sus redes sociales o su página web, y si deciden adquirirlo, recuerden que con el código TMI25 obtienen un beneficio muy especial. La sífilis es una infección transmitida sexualmente o verticalmente y corresponde o es resultado de la infección por la espiroqueta Treponema pallidum. Esta es una infección que viene en ascenso en términos epidemiológicos a nivel global. Se habla de que en 2022 hubo 8 millones de casos reportados entre los 18 y los 49 años. De todos estos casos, por lo menos en Estados Unidos, el 32% corresponde a hombres que tienen sexo con hombres, y de estos 41% de estos pacientes eran hombres con VIH. Sin embargo, vale la pena destacar que de todas las poblaciones, en los hombres que tienen sexo con hombres es la única en la cual se ha visto una disminución en la incidencia de esta infección. También vale la pena resaltar que, dado que el principal mecanismo de transmisión es el contacto directo con la lesión, usualmente a través de algún acto sexual, realmente un tercio de las personas que tienen esta exposición llegan a adquirir la infección. Otras formas de transmisión van a ser la vía vertical o transplacentaria, y en casos muy raros a través de transfusiones de sangre o a través de trasplantes. Una vez se adquiere la infección, el tiempo de incubación de la misma en promedio va a rondar los 14 días, sin embargo puede ser muy variable desde una semana hasta 3 meses. ¿Cuál es el cuadro clínico al cual nos vamos a enfrentar? Entonces tenemos la sífilis primaria, es aquella en la cual tenemos la presencia de la lesión, un chancro de bordes definidos, no doloroso, que puede estar acompañado de una linfadenopatía igualmente sin dolor. Este cuadro resuelve espontáneamente aproximadamente en 1 a 3 semanas. Lo siguiente va a ser la sífilis secundaria, que es el resultado de la diseminación hematógena del treponema. Esto generalmente ocurre entre 4 a 10 semanas desde haber adquirido el mismo. Acá característicamente podemos tener rash maculopapular con un compromiso de palmas y plantas, compromiso de mucosas y el condiloma lata. Hay otras manifestaciones como síntomas sistémicos, como síndrome nefrótico, como hepatitis, entre otros. Y destacando que hasta un 25% de pacientes van a tener síntomas recurrentes en el primer año de la infección. Lo siguiente va a ser la sífilis latente. Como característica va a ser asintomática y la vamos a dividir en latente temprana y latente tardía con un punto de corte de 1 año, destacando que para poder hablar de sífilis latente temprana debo estar muy seguro que el momento de adquirir la infección estuvo dentro de ese primer año. Lo siguiente finalmente va a ser la sífilis terciaria, que es la más tardía, más allá de 10 a 25 años desde el momento de la infección. Sin tratamiento, entre el 25 al 40% de pacientes van a desarrollar este cuadro clínico, el cual implica la goma sifilítica, el compromiso del sistema cardiovascular o el compromiso del sistema nervioso dado por el tabes dorsal y por la paresia generalizada. Y un punto aparte, la neurosífilis, que podemos encontrar en cualquier momento, donde lo que destaca es meningitis, cefalea, compromiso de pares craneales, uveitis, neuritis óptica, e igualmente podemos tener compromiso de sífilis oftálmica y sífilis ótica. Ya en cuanto a lo que sería el diagnóstico, tenemos varias opciones para realizar el mismo. Dentro de las pruebas disponibles, las dos que más utilizamos son las que conocemos como pruebas no treponémicas y pruebas treponémicas.
Las pruebas no treponémicas son pruebas que detectan anticuerpos dirigidos contra antígenos lipídicos, entre los cuales encontramos el colesterol, la cardiolipina y la fosforilcolina. Esto hace que su rendimiento de sensibilidad y especificidad sea realmente bueno, pero que a su vez pueda estar positiva por situaciones diferentes a la sífilis, como podría ser, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico o la infección por hepatitis C. Esta prueba se suele positivizar 3 a 4 semanas después de haber adquirido la infección y nos la reportan a través de diluciones. En la dilución más alta en la cual haya sido todavía reactiva la prueba va a ser la cual nos van a reportar, y ese número va a ser muy importante porque es con el cual vamos a hacer seguimiento. Esta prueba, sea con el tratamiento o sin el mismo, con el tiempo prolongado, va a ir disminuyendo precisamente en este número de diluciones, y eso va a ser lo que nos va a permitir, como les mencionaba anteriormente, monitorizar el tratamiento, y además va a ser útil también en una eventual reinfección. Adicionalmente a esto, es importante saber que esta prueba puede tener un problema logístico, que es lo que conocemos como el efecto Prosona, que es una causa de falsos negativos de esta prueba. Lo que ocurre en este escenario es que cuando un paciente tiene una carga de anticuerpos muy alta, los mismos se van a aglutinar y no van a permitir la unión del mismo con el reactivo de la prueba, dando un falso negativo. La forma en la cual podemos, digamos que solventar este problema, es hacer una mayor dilución de la muestra y posteriormente volver a correr esta prueba no treponémica. En cuanto a las otras pruebas, que son las treponémicas, estas pruebas sí detectan directamente anticuerpos contra el Treponema pallidum, sea IgM o IgG. A diferencia de la prueba no treponémica, estos anticuerpos normalmente van a permanecer positivos por el resto de la vida en la gran mayoría de los pacientes, incluso si han recibido un tratamiento efectivo, razón por la cual no van a ser útiles ni para la reinfección ni para la monitorización del tratamiento. Y otras pruebas que se pueden llegar a utilizar dependiendo de si están o no disponibles son las pruebas en el punto de atención o la visualización directa del treponema por microscopía de campo oscuro. La forma en la cual utilizamos estas pruebas para realizar el diagnóstico es a través de dos algoritmos principales que se suelen mencionar. El algoritmo clásico lo que hace es empezar con una prueba no treponémica y, en caso de ser positiva, confirma con una prueba treponémica el diagnóstico. Si las dos son positivas, pues ya tenemos un diagnóstico confirmado. El algoritmo reverso empieza por la prueba treponémica. Si la prueba treponémica es positiva, confirmamos con una prueba no treponémica. Pero en este caso, si esta llega a ser negativa, no descartamos el diagnóstico, sino que necesitamos hacer una tercera prueba, que va a ser nuevamente una prueba treponémica, pero en este caso manual. Y en caso de esta ser positiva, tendremos ya como tal un diagnóstico confirmado. Como mencionaba Sebas, es importante recalcar que la neurosífilis es un punto aparte y en el diagnóstico también aplica esto. La forma en la cual diagnosticamos la neurosífilis es a través de la medición de BDRL en líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, el rendimiento de esta prueba no es perfecto, por lo cual ante un caso sospechado de neurosífilis o de sífilis ótica o de sífilis oftálmica, incluso sin la confirmación paraclínica, si se tiene una sospecha muy alta, se puede hacer el diagnóstico clínico e iniciar el tratamiento. ¿Cuál entonces debe ser este tratamiento? Vamos a partir de que la sífilis primaria, secundaria y latente temprana se manejan con una dosis única de penicilina benzatínica. La sífilis latente tardía y la terciaria la manejamos con 3 dosis, cada una separada por una semana. En neurosífilis el manejo va a ser penicilina cristalina por un tiempo de 10 a 14 días. Y muy importante saber que la alergia a la penicilina es un antecedente muy infrecuente, está por debajo del 1%. Por lo cual, si efectivamente la interrogamos, la confirmamos y sabemos que ese paciente sí la tiene, la alternativa puede ser la doxiciclina por un periodo de 14 a 28 días, destacando que en la mujer embarazada no tenemos alternativa y debemos hacer desensibilización hacia la penicilina. ¿Cómo entonces sabemos si el tratamiento que hemos instaurado funciona o no? Entonces partimos de lo que nos explicó Andy. La prueba no treponémica tiene un valor inicial y esto debe disminuir 4 veces o dos diluciones. Si yo logro esta disminución, considero que la respuesta ha sido apropiada. Sin embargo, esta respuesta no es rápida. Normalmente en sífilis primaria y secundaria puede tardar hasta 12 meses. En sífilis latente y en las personas con VIH puede inclusive tardar hasta 24 meses. Es por esto que la recomendación del CDC es hacer controles a los 6 y a los 12 meses para sífilis primaria y secundaria
y a los 6, a los 12 y a los 24 para sífilis latente, destacando que en personas que tengan factores de riesgo para reinfección podríamos hacer seguimientos más frecuentes, como por ejemplo cada 3 meses. Hay un grupo de pacientes que una vez han logrado el criterio de curación, nunca negativizan la prueba no treponémica y esto lo conocemos como el estado de zero fast. Este estado no requiere ninguna conducta adicional. Muy diferente al paciente que no responde, es decir, aquel que no logra esa definición de disminución en títulos. Acá debemos hacer una evaluación sistemática y deberemos ver síntomas que sugieran posibilidad de neuroinfección, debemos evaluar la posibilidad de reinfección, debemos ver si es una mujer embarazada y finalmente con qué título estamos. Títulos por debajo de 1 en 32 pueden continuar con manejo expectante, mientras que títulos por encima de 1 en 32 sí podrían beneficiarse de un retratamiento. Y finalmente, estrategias de prevención va a ser la tamización basada en factores de riesgo y la posibilidad del uso de Doxipep. Con esto finalizaríamos entonces este capítulo del artículo, esperamos que les haya gustado y como siempre son ustedes quienes eligen cuál es el artículo que vamos a revisar el próximo año. Tenemos esta posibilidad publicada en el New England Journal of Medicine acerca de gamapatía de significado incierto. O esta revisión de insuficiencia adrenal publicada en el JAMA en este año. Nos vemos en el 2026.